Los sesgos son pequeñas fallas que tenemos los seres humanos. Nosotros nacemos y nos criamos con determinadas costumbres que a lo largo de los años los desarrollamos en forma de sesgos. Y el sesgo de veracidad es uno de esos sesgos. Este sesgo lo que nos viene a decir es que a nosotros nos resulta mucho más fácil detectar cuando alguien nos está diciendo la verdad y somos muy malos detectando cuando alguien nos dice una mentira. Esto es así porque la tendencia natural es creer que la gente es sincera cuando conversamos con ellas. Entonces siempre tendemos a creer y nunca a desconfiar. Esto se va a potenciar mucho más si los gestos no verbales de esa persona van acorde a lo que nos están diciendo. Es decir, si nosotros vemos que la persona muestra un signo de confianza, un signo de convicción con lo que nos está diciendo, nosotros vamos a tender aún más a creer lo que nos está contando. Todo lo contrario sucede con las mentiras. A nosotros nos resulta muy difícil saber cuándo otra persona nos está mintiendo en la cara, y esto recién lo vamos a saber cuando nosotros empezamos a juntar muchas dudas sobre aquello que nos están contando, ¿no? O sea, hasta tanto nosotros no tengamos una cantidad de dudas suficiente como para decir, bueno, realmente estoy pensando que lo que me están diciendo no es la verdad, recién ahí nosotros vamos a poder decir o pensar de que lo que nos están contando realmente no es una verdad, sino que es más bien una mentira. Muchas de esas pruebas que nosotros necesitamos para empezar a sospechar de que algo puede llegar a ser una mentira, la obtenemos justamente de los gestos no verbales de la otra persona. Los gestos no verbales de la otra persona son pequeñas reacciones que se reflejan en la otra persona, como ser, por ejemplo, la postura, los gestos faciales, el contacto visual que mantiene, el tono de la voz. Son pequeños gestos que nos brindan información acerca de la otra persona. Nosotros obtenemos incluso más información de estos gestos no verbales que de las palabras que nos está contando esa persona. ¿Cuántas veces nosotros de chicos habremos roto algo en la casa, ya sea alguna artesanía, algún plato, algún vaso? Y cuando nuestros padres nos preguntaban si habíamos sido nosotros decíamos que no automáticamente. Sin embargo, nosotros nos sonrojábamos y dejábamos al descubierto de que lo que estábamos diciendo era una mentira. Así como ellos detectaban esa mentira, también se puede detectar miles de expresiones. Es decir, nosotros podemos detectar la felicidad cuando vemos el gesto de felicidad de una persona que se sorprende, por ejemplo, cuando cruzamos en la calle y nos vemos. Ese gesto de felicidad, de vernos, es muy fácil detectar en la otra persona, o un gesto de tristeza. Es decir, el lenguaje no verbal brinda mucha información acerca de las emociones que expresan las otras personas. Hay dos conceptos que me gustaría explicártelos bien para que se entiendan. Está el concepto de la concordancia y de la discordancia. Si una persona nos está contando algo que le produce tristeza y nosotros vemos en su rostro ese gesto de tristeza, o vemos lágrimas, o vemos por ahí que la persona está encorvada en contándonos la situación, nosotros estamos frente a una persona que es concordante con sus emociones, es decir, con sus expresiones, porque el gesto no verbal está acorde a lo que expresan sus emociones. Todo lo contrario se da con las personas discordantes. Las personas discordantes son aquellas que expresan una emoción, pero muestran un gesto no verbal totalmente distinto a lo que nosotros conocemos como característico de esa emoción que están expresando, ¿no? Es decir, si una persona nos está contando algo triste, nosotros esperamos que esa persona muestre algún gesto de tristeza en su cara. Pues no. Las personas discordantes pueden expresar una alegría, pueden expresar un gesto de alegría en su cara. Y vos decís, ¿cómo puede ser que estés expresando ese gesto siendo que me estás contando algo triste? Cada persona va a reaccionar a su manera y eso es totalmente respetable. Nosotros no vamos a ser más ni menos inteligentes por reaccionar en forma concordante con la emoción. ¿Cuántas veces nosotros por ahí asistimos a algún velatorio y vemos que por ahí la persona que está afectada o la persona que es directamente relacionada con la pérdida que sufrió, por ahí la vemos sonriendo en el velatorio y uno piensa, ¿cómo puede estar sonriendo siendo que estamos en el velatorio de ese familiar, de esa persona, ¿no es cierto? Esto pasa que la persona
está siendo discordante con sus emociones, es decir, por ahí ella canaliza su nerviosismo o su malestar expresándolo de una manera totalmente distinta a la esperada. Es decir, si nosotros esperamos que esa persona esté llorando, pues no lo vamos a conseguir, porque esa persona quiere expresar sus emociones con un gesto de alegría, sonriendo, porque cree que es la mejor manera de poder pasar ese trance que está viviendo en ese velatorio en particular. Leer el lenguaje corporal de las personas que son concordantes es muy fácil, es decir, nosotros percibir si una persona concordante nos está diciendo la verdad es muy sencillo, porque esa persona, vamos a decirte, expresa sus emociones de la manera que lo siente. Es decir, nosotros sabemos que una expresión de alegría va a reflejarse, por ejemplo, en su rostro, y lo vamos a entender que esa persona está experimentando alegría, ¿no es cierto? En lo que somos muy malos es en intentar leer el lenguaje no verbal de las personas que son discordantes. Nosotros no podemos adivinar qué es lo que siente una persona discordante, justamente porque tienden a hacer gestos que son totalmente opuestos a la emoción que están sintiendo. Entonces, no podemos leerles el lenguaje verbal a estas personas, nos resulta muy difícil. De hecho, hay un estudio que dice que solamente el 15% de las veces acertamos lo que sienten las personas que son discordantes. El resto de las veces no acertamos, es decir, el 85% de las veces erramos, es decir, no podemos detectar si nos dicen la verdad o no. Cuando un mentiroso actúa como una persona sincera o cuando una persona sincera actúa como un mentiroso, nos desorientamos muchísimo, porque nos cuesta horrores intentar leer el lenguaje no verbal de esas personas. Si te gustó el video, dale un me gusta, que a vos no te va a costar absolutamente nada, y a mí eso me va a significar un reconocimiento enorme por hacer este video para vos. Estate atento a los próximos videos que voy a estar subiendo en los próximos días. Chao. Producción, calienten el mate, viejo. Ah, ¿que estaba solo en su casa?